Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo a nombre de la Universidad Técnica del Norte. Hoy día vamos a tener lo que es la clase con el tema números reales y funciones. Indicaciones generales, pongan silenciar su micrófono. De igual manera, todo lo que son preguntas deben hacer en el foro de dudas e inquietudes. En la agenda para hoy día es lo siguiente: tenemos conceptos básicos, razones y proporciones, ecuaciones lineales y cuadráticas, relaciones y funciones. Comencemos. Primero vamos a ver algunos aspectos básicos relacionados con los números reales. Como ustedes pueden observar aquí, los números reales son la base del cálculo del análisis matemático. De igual manera, esto está distribuido de la siguiente forma. Nosotros vemos aquí que son los números reales, donde abarca tanto los racionales como los irracionales. Los números racionales tenemos todo lo que son tanto números decimales, que pueden ser exactos, o también existen los números mixtos, periódicos en este caso, y las fracciones. Estos racionales abarcan lo que son los números enteros, que se simbolizan por la Z, y los enteros a los naturales, en este caso se relacionan con la N. Ahora, tenemos los irracionales, que son estos números que tienen sus cifras decimales infinitas, por ejemplo, pi, como ustedes saben, es 3,14, 15, y así sigue de largo, ¿no? Raíz de 5, raíz de 2. Ese es un breve aspecto de lo que son conceptos básicos de números reales. En clasificación de los números reales, tenemos lo siguiente. Miren, los números reales se representan con la letra R, que abarca lo que son los números racionales, con la letra Q, y los números irracionales con la letra I. En los números racionales tenemos los enteros con la letra Z, que pueden ser enteros positivos, es decir, abarca los naturales, que son 1, 2, 3 y así hasta el infinito. Se incluye el 0 en los enteros y también los enteros negativos, como puede ser menos 1, menos 2, menos 3 y así hasta el infinito negativo. De igual manera, los fraccionarios, vemos que es una relación entre dos números A sobre B, donde B es diferente de 0. Esta condición siempre se aplica en cada fracción, debido a que si un número tiende a 0, tener un infinito. Es por eso que siempre se pone esta condición, que B debe ser diferente. Y aquí ejemplos, ¿no? Un medio, un tercio, 3/4. En los irracionales, como se les decía a ustedes, tenemos el valor de pi, e, que es el número de Neper, y la raíz de 2, la raíz de 3. ¿Ya? Ese es un poco de lo que es clasificación de los números reales. Otro tema que está en esta unidad son razones y proporciones. Se define la razón entre dos números A y B al cociente que resulta de dividir ambos números. Por ejemplo, A sobre B. Si tengo el número 12 dividido para 4, me da una razón que es igual a 3. Y ese es un valor en este caso constante. La igualdad entre dos razones recibe el nombre de proporción. Aquí vemos un ejemplo, 12 sobre 4 es 15 sobre 3, que si nosotros dividimos me debe dar 3 es igual a 3. Entonces, como conclusión se dice que la razón es una división entre dos números y una proporción equivale a la unión de dos o más razones. Tenemos lo que son la proporcionalidad entre magnitudes, las cuales pueden ser aquí directa o inversa. En proporcionalidad directa debemos tener en cuenta que si una magnitud aumenta, la otra también aumenta. Y si una magnitud disminuye, la otra también disminuye. Eso es directamente proporcional. Por ejemplo, aquí miren, hemos puesto, si yo compro 5 vasos de helados, pago $15. Si compro 10 vasos de helado, pago $30. ¿Qué estoy viendo aquí? Aumenté el número de vasos de helado, también se aumenta el precio. Pero aquí vemos también, si compro solo un vaso de helado, me cuesta $3. ¿Qué sucedió aquí? Si disminuye una magnitud, también la otra disminuye. Eso es directamente proporcional. Ahora, inversamente proporcional, vemos casi lo contrario, que es decir, si una aumenta, la otra disminuye.
O si la una disminuye, la otra aumenta. Por ejemplo, tenemos niños y dulces. Si tengo un niño, le toca 16 dulces. Pero si yo tengo dos niños, ya le toca 8 dulces. ¿Qué estamos viendo ahí? Voy aumentando el número de niños, va disminuyendo el número de dulces. Por eso es inversamente proporcional. Mientras la una aumenta, la otra va disminuyendo. Tenemos también aquí un problemita relacionado a lo que es proporcionalidad compuesta. Nos dice lo siguiente. En una fábrica, trabajando 8 horas diarias, han fabricado 2000 ruedas en 5 días. ¿Cuántos días tardarán en fabricar 3000 ruedas si trabajan 10 horas diarias? ¿Por qué es proporcionalidad compuesta? Porque aquí se relaciona, o mejor, va unido lo que es directo y de igual manera inverso. Hagamos la solución. Primero vamos a organizar la información que se tiene. Por ejemplo, hemos puesto horas por cada día, número de ruedas y 10. Si leemos nuevamente, dice, en una fábrica trabajando 8 horas diarias, hemos planteado aquí el valor de 8, ha fabricado 2000 ruedas, 2000 aquí, en 5 días igual 5. Como ya está establecido cómo debe ir el orden de la información, continuamos, dice, ¿cuántos días tardarán? Pues como pide días, pongo aquí el valor de X porque es la incógnita. En fabricar 3000 ruedas, voy en ruedas, pongo los 3000 y trabajan 10 horas diarias. El primer paso es establecer los datos que me da el enunciado. Luego, si analizamos nosotros entre horas al día y días, se relaciona inversamente. Por eso dice aquí, si se trabaja 8 horas diarias, se demoran 5 días en fabricar las ruedas. Si se aumenta el número de horas trabajadas, entonces disminuye el número de días. Eso es inversamente proporcional. Ahora, entre ruedas y días, número de ruedas y días, tenemos que es directo, porque 2000 ruedas se fabrican en 5 días. Si se aumenta el número de ruedas, se aumenta también el número de días. Por eso es directo. Relacionamos como proporción y queda de la siguiente manera. 5 sobre X, aquí sería 10 sobre 8, porque es inverso con relación a esto. Y directo con relación a sería 2000 sobre 3000. Nos queda planteado ya lo que es una pequeña ecuación de primer grado. Multiplicamos aquí, 10 por 2000 me da 20000 y 8 por 3000, 24000. Despejo el valor de X, me queda que es 5 por 24000 sobre 20000. Obtenemos un resultado de 6 días, que es nuestra respuesta. A continuación, el siguiente tema es ecuaciones de primer grado y segundo grado. En primer lugar, vamos a determinar qué es una ecuación. Hemos puesto que una ecuación es una igualdad entre dos expresiones que contiene una o más variables. En este caso nos enfocamos a una sola variable. Dice, las ecuaciones pueden ser fórmulas que se utilizan para encontrar una magnitud. Una magnitud puede ser, por ejemplo, podemos poner en vez de xt, representa un tiempo, o distancias, de igual manera. Tenemos las siguientes definiciones. Ecuación de primer grado. Son aquellas de la forma ax más menos b igual 0, donde a tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué ponemos esa condición? Porque si ya fuera 0 en este caso, tendríamos solo un valor numérico que es b. Y nos quedaría que no es una igualdad. ¿Ya? Y ecuaciones de segundo grado son aquellas de la forma ax cuadrado más menos bx más menos c igual a 0. Donde a debe ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque si nosotros damos que a vale 0, eso se genera una ecuación lineal, como lo que hemos visto hace un momento. Tenemos un ejemplo que nos dice lo siguiente. Encuentre el valor de x en la siguiente ecuación.
Observemos lo que es la ecuación, que tenemos aquí lo que son signos de agrupación. Para trabajar en este tipo de ejercicios, en primer lugar, nosotros debemos de trabajar desde adentro hacia afuera. Es decir, primero elimino paréntesis, brackets, y al final lo que son llaves. Ejemplo, menos llaves 3x más 8, menos corchete, menos 15 más 6x, menos paréntesis, menos 3x más 2, cierro paréntesis, menos 5x más 4, cierro paréntesis, cierro corchete, menos 29, cierro llave y es igual a menos. Miren, aquí primero vamos a eliminar lo que son los paréntesis, pero para ello debemos aplicar bien lo que son la ley de los signos. Por ejemplo, más por más me da más. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Y menos por menos, más. En conclusión, se tiene que cuando multiplico signos iguales, me da el signo más, signos diferentes me da el signo menos. Aplicando eso se tiene. Hemos conservado esto, miren, menos llave 3x más 8, menos corchete menos 15 más 6x. Aquí vamos a aplicar nosotros lo que concierne a ley de signos. Menos por menos, más 3x. Menos por más, menos 2. Igual acá en el otro paréntesis. Menos por más, menos 5x. Y menos por más, menos 4. Cero corchete, menos 29. Cero llave, igual menos 5. Ahora vamos a resolver términos semejantes en el corchete. Y me queda menos, abro llaves, 3x más 8, menos, abro corchete. Miren aquí, 6x más 3x, 9x, menos 5x, 4x. Haciendo con los valores que no tienen la x sería menos 15, menos 2, menos 17, menos 4, menos 21. Cierro lo que es del corchete, menos 29 y cierro llave. Eso es igual a menos 5. De igual manera, aquí voy a sacar ahora lo que son los valores en el corchete. Sería menos llaves 3x más 8, menos por más, menos 4x. Menos por menos, más 21 y menos 29. Cierro llaves igual menos 5. Siguiente, miren. Términos semejantes. 3x menos 4x menos x. 21 más 8, 29 menos 29, 0. Y eso es igual a menos 5. Aquí damos la solución. Miren, menos por menos más. Me queda solo x. El 0 no se toma en cuenta y eso vale menos 5. De esa forma nosotros revisamos lo que son ecuaciones de primer grado con una sola incógnita. Tenemos otra ecuación de primer grado. En este caso ya tiene lo que son valores fraccionarios. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí se encuentra la expresión. De igual manera vamos a comenzar eliminando lo que son paréntesis, luego lo que son corchetes y al último lo que son llaves. Empecemos. Antes de comenzar a eliminar, vamos a simplificar, es decir, cuarta 1, cuarta 3. Ya me queda la expresión de esta manera. X sobre 2 menos 7, abro llaves, 5 séptimos, corchete, menos x menos, aquí ya sería 3 por x, me queda 3 de x, menos 3 por 3, 9, y sobre 10 por 1, 10. Me queda una sola expresión, ya no un producto entre dos fracciones. Cierro lo que es paréntesis, cierro corchete, cierro llave, y eso es igual a x sobre 2. Ahora, x sobre 2 menos 7, abro llave, 5 séptimos. Aquí, saco el común denominador, en este caso viene a ser el 10. 10 dividido para 1 que sobreentiende que está aquí abajo,
es a 10. Por menos x me queda menos 10x. 10 dividido para 10 me queda 1. Pero como multiplico por lo de arriba va a ser lo mismo, sino que ya salen cambiados de signo. Es decir, menos por más, menos 3x, menos por menos, más 9. Cierro corchete, cierro llaves igual a x sobre 2. Miren, antes de continuar resolviendo puedo simplificar. He puesto la quinta 1 y la quinta de 10, 2. Asimismo, séptima 1 y séptima 1. Y me queda x sobre 2 menos, como ya me queda aquí 1, solo tengo llave, menos 10x menos 3x más 9 sobre 2 igual a x sobre 2. Ahora, como tiene ambos el mismo denominador, simplemente aplico lo que son fracciones homogéneas. Se conserva el denominador y se opera lo que son numeradores y me quedaría mira, x, aquí aplico ley de signos, menos por menos, más 10x, menos por menos, más 3x, y menos por más, menos 9. Todo eso sobre 2 y es igual a x sobre 2. Aquí como en una igualdad, tengo dos números iguales como denominadores, elimino. Ya me quedaría, en este caso, una ecuación que no sea fraccionaria. Me da lo siguiente. Queda x más 10x más 3x menos 9 igual a x. Pasemos a un solo lado las x y los números al otro lado y me queda x más 10x más 3x. Si aquí era más x, pasa al otro lado menos x. Pero el menos 9 pasa al otro lado, más 9. Operamos términos semejantes. X más 10x serían 11x más 3x. 14x y menos x, 13x. Igual 9. Aquí lo último, el 13 que está multiplicando pasa a dividir y me queda x vale 9 treceavos. Tenemos aquí la solución de otra ecuación de primer grado que hemos aplicado con fracciones. En las ecuaciones de segundo grado nosotros vamos a ver algunos aspectos importantes, como es, en primer lugar, la forma, que es ax cuadrado más bx más c, donde sabemos que a, b y c pertenecen a los reales, es decir, son valores numéricos. Y se debe considerar que a debe ser diferente de 0. Al término ax cuadrado se le llama cuadrático. A bx es lineal y c es el término independiente. Y esto se clasifica de la siguiente manera. Las ecuaciones de segundo grado son completas cuando tiene ax cuadrado más bx más c igual a 0. Es una ecuación cuadrática completa. Incompletas, aquí pueden ser mixtas y puras. Mixtas cuando tiene ax cuadrado más bx igual a 0. ¿Ya? Siendo el valor de c igual a 0. Y puras cuando tenemos ax cuadrado más c igual a 0, cuando aquí b es igual a 0. Para resolver una ecuación cuadrática, nosotros aplicamos, existen diferentes métodos, pero los que hemos puesto aquí es por la fórmula general y por factorización. Pero vamos más a enfocarnos a la fórmula general, ya que esta fórmula permite resolver cualquier tipo de ecuación cuadrática. Solo debemos determinar nosotros los coeficientes en esta ecuación. Y la fórmula es x es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Estos valores de a, b y c salen de la forma general de la ecuación cuadrática. Miren, aquí está ax cuadrado más bx más c. Estos números se reemplazan acá. Tenemos aquí un ejemplo de una ecuación de segundo grado. Aquí lo que debemos hacer nosotros es primero resolver y al final aplicar la ecuación cuadrática. En este caso, la fórmula general. Miren aquí. Comencemos. Debemos, de toda esa expresión de aquí, se debe pasar o representar a la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0 para aplicar la fórmula. Tenemos ahí en la pantalla. Comencemos a resolver. Aquí no miren, nosotros tenemos x menos 3 al cuadrado.
Esto si regresamos a ver algunos conceptos como es productos notables, es la diferencia de un binomio al cuadrado, que es el cuadrado de la primera menos el doble por la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda. Si aplicamos esta consideración aquí, nos quedaría, el cuadrado de la primera sería x cuadrado, menos el doble por la primera y por la segunda, menos 6x, y más el cuadrado de la segunda sería más 9. Esto va igual, menos x menos 2 sobre 3, más, aquí aplicamos propiedad distributiva, miren, 3 por x, 3x, más por menos, menos, 3 por 1, 3, luego menos por más, menos, x por x cuadrado, y menos por menos, más, x por 1, x. Igual, acá también aplicamos el mismo proceso de la diferencia de un binomio al cuadrado, que sería el cuadrado de la primera, x cuadrado, menos el doble por la primera por la segunda, 4x, y más el cuadrado de la segunda, que es 4. Aquí tenemos nosotros, miren, hemos resuelto esta partecita, los términos semejantes. Miren, x cuadrado con menos x cuadrado se eliminó. Asimismo, menos 6x más 3x es menos 3x. Y más x, menos 2x. Para los números, 9 menos 3, 6. Y menos, conservamos la fracción que es de x menos 2 sobre 3. Y es igual, al otro lado va lo mismo, que es de x cuadrado menos 4x. Si pasamos, despejamos o igualamos a 0, la ecuación me queda de la siguiente manera. X cuadrado menos 2x menos 2 y más x menos 2 sobre 3 igual a 0. Ahora, si nosotros sacamos un común denominador que es el 3, sería 3 para 1 a 3 por x cuadrado, 3x cuadrado. 3 para 1 a 3 por menos 2x, menos 6x. 3 para 1 a 3 por 2, menos 6. Y 3 para 3 a 1 por lo de arriba me queda lo mismo. Y miren, ya se va generando una ecuación cuadrática. Ahora, aplicamos términos semejantes y me quedaría 3x cuadrado, menos 6x más x, menos 5x, y menos 6 menos 2, menos 8 igual 0. Esa es la ecuación cuadrática a la que debíamos llegar, como está aquí la forma, miren, x cuadrado más bx más c. Por lo tanto, si relaciono la ecuación general, en este caso la forma general, con lo que me dio de resultado, miren, a es de que está siempre al lado de x cuadrado. Por lo tanto, a va a ser igual a 3.000. B es el que está con x. Aquí sería b vale menos 5. C es el último término independiente, vale menos 8. Con esos datos, regresamos a la fórmula general y reemplazamos. Bien, menos b, como b vale menos 5, sería menos menos 5, más menos, si b cuadrado sería menos 5 al cuadrado, menos 4 por a que vale 3, y por c que vale menos 8, todo esto sobre 2a, 2 por 3. Resolviendo un poco, menos por menos más, me da 5, más menos 5 al cuadrado es 25, porque todo número negativo elevado al cuadrado siempre es positivo. Aquí ley de signos, menos por menos más, multiplico 4 por 3, 12 y por 8, 96. Esto sobre 6 y es igual a 5 más menos raíz de 121 sobre 6. Sacamos el valor de la raíz de 121 y me quedaría 5 más menos raíz de 11 sobre 6. Aquí tengo dos soluciones. Una ecuación cuadrática tiene dos soluciones. La primera se toma con el valor de 11 positivo y me quedaría x1 es igual a 5 más 11 sobre 6. Entonces 5 más 11 me da 16 sobre 6 simplificado, x1 vale 8 tercios. x2 en cambio, 5, coge el valor negativo, menos 11 sobre 6. Me queda menos 6 sobre 6 y me da el resultado simplificado menos 1. Miren, tenemos aquí lo que es la resolución de una ecuación cuadrática aplicando la fórmula general. Otro punto más en lo que funciona esta unidad es función y relación. Hay que tener bien claro estos dos términos. Por ejemplo,
Una función es una relación que asocia los elementos de dos conjuntos A y B, tal que a cada elemento del conjunto A le corresponde un solo elemento del conjunto B. Esa es la definición, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí dice la función f A en B. Nos vemos aquí que tengo. En el conjunto A tengo los elementos A, B y C. ¿Ya? O también se le conoce conjunto inicial o conjunto de partida. En cambio en B tenemos 1, 2 y 3, que es el conjunto final o de llegada. Tenemos lo siguiente, a un elemento del conjunto A no le puede corresponder dos o más elementos del conjunto. Es la gran diferencia entre lo que es función y una relación. O no es función en este caso. Por ejemplo, entre personas y cédula. Andrés tiene su determinado número de cédula. Ana, de igual manera. Sofía, lo mismo. Vemos que a cada persona le corresponde un único número de cédula. Esta es función, porque se aplica que a cada elemento de A le corresponde un elemento de B. Eso es una función. El siguiente ejemplo, entre persona y edad. Carlos tiene 18 años. José también tiene 18 años. Ana tiene 19 y me queda una edad de 20, que no puede relacionarse con un elemento del conjunto A. Esto también es función porque sí se cumple que a cada elemento de A le corresponde un elemento de B. Analicemos acá entre persona e idioma. Luis habla inglés. María habla inglés y español. Juan, alemán. Entonces esto no es función, ¿por qué? Porque a un elemento de A, en este caso a María, le está correspondiendo dos elementos de B. Entonces ya no cumple lo que es la condición y se dice que es una relación o no es una función. Dominio y rango de una función. Cuando nosotros hablamos de dominio y rango, debe entenderse lo siguiente. El dominio son todos los valores que puede tener la variable X. Todos los valores. El rango o recorrido, como se le conoce, es todos los valores que puede tener la variable Y. Con esas consideraciones, miren, tiene el ejemplo. Sean los conjuntos A con los elementos 2, 3 y B con los elementos 4, 5, 9, 17. Y la función f a relacionado con b definida por la fórmula f de x igual a x cuadrado. Determinar el dominio y el recorrido. En los elementos del conjunto A tengo 2 y 3. Y en B tengo 4, 5, 9 y 17. Entonces, los valores de x serían 2 y 3. Pero los valores de y están definidos por f de x, que es igual a x cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como dice x cuadrado, que es la condición, sería, si x vale 2, 2 al cuadrado, 4. Si x vale 3, 3 al cuadrado, 9. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el dominio de la función son los valores de x que pertenecen o son los elementos 2 y 3. En cambio, el rango de la función, dice, el rango de la función es y que pertenece a los elementos 4 y 9. Pues miren, eso es una pequeña definición de lo que es dominio y rango con ejemplo aplicado. Cuando nosotros nos digan evaluación de una función, evaluación es determinar un resultado, pero siempre y cuando me den un valor de la variable x. Es decir, en este ejemplo, si f de x es igual a 5 menos 2x, hallar f de menos 1. Este f de menos 1 significa que el menos 1 se reemplaza donde esté la x. Tenemos, miren, si la función es f de x es igual a 5 menos 2x. Entonces f de menos 1 es igual a 5 menos 2, en vez de x de reemplazo por menos 1. Aquí hago las operaciones matemáticas, f de menos 1 es igual a 5, menos por menos más, por 1, 2, y f de menos 1 vale 7. La condición es, la función de aquí no cambia para nada. Lo que debemos reemplazar nosotros son el valor que me den el paréntesis donde se encuentre la x. Nada más. Otro ejemplo, miren.
Si f de x es igual a 2x cuadrado menos 3, hallar f de x más h. Ahora, ¿qué significa f de x más h? Que donde esté x voy a reemplazar por x más h. La función quedaría, si f de x es 2x cuadrado menos 3, reemplazando quedaría 2. En vez de x pongo x más h al cuadrado menos 3. Resuelvo esto, es una suma de un binomio al cuadrado, quedaría 2 por x cuadrado más 2hx más h cuadrado, y eso menos 3. Multiplico y me queda como solución, que es 2x cuadrado más 4hx más 2h cuadrado y menos 3. Eso es evaluar una función. Cuando nosotros podemos también realizar, en este caso, operaciones entre funciones. Es decir, tenemos este ejemplo, ¿no? Sean las funciones f de x, 1 sobre x menos 1, y g de x, 2 sobre x. Realizar las siguientes operaciones. Cuando me dice suma de funciones, por ejemplo, f de x más g de x, solo vamos a sumar 1 sobre x menos 1 más 2 sobre x, como observamos aquí. Sacamos un común denominador, que en este caso es x y x menos 1. Miren, todo esto dividido para x menos 1 me queda a x. Y por 1, x. Más todo esto dividido para x me queda x menos 1. Por 2, 2 por x menos 1. Multiplicamos 1 por x más 2x y menos 2 sobre x por x menos 1. Términos semejantes y me queda que la suma de f de x más g de x es 3x menos 2 sobre x por x menos 1. Y eso sería una suma de funciones. En cambio, la resta es el mismo proceso, miren. Solo que aquí va a cambiar el signo. Aplico lo mismo. Saco el común denominador. Hago el proceso. Aquí hay una diferencia. Aquí ya salen aplicando ley de signos. Menos por más, menos 2x. Menos por menos, más 2. Sobre el mismo denominador. Y me queda x menos 2x, me queda menos x más 2 sobre x por x menos 1. Y eso también genera otra función llamada f de x menos g de x. Asimismo, podemos aplicar en multiplicación. Por ejemplo, f de x por g de x. Mismo proceso. F de x por g de x es 1 sobre x menos 1 por 2 sobre x. Aquí, como no se puede simplificar, multiplicamos numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Es decir, 1 por 2, 2. X menos 1 por x por x menos 1. Y esto sería el producto de f de x por g de x, porque no podemos simplificar más. Pero en cambio, en una división de f de x sobre g de x, tenemos que f de x es 1 sobre x menos 1, y esto sobre g de x, que es 2 sobre x. ¿Qué aplicamos? Extremos con extremos, medios con medios, y me quedaría 1 por x, x. 2 por x menos 1, 2 por x menos 1. Como no podemos simplificar, esa es la solución. Ahora, también tenemos lo que es composición de una función. ¿Ya? La composición de una función es reemplazar en una función por la otra, en forma de teoría. El siguiente ejemplo dice, encontrar f o g de x, f o g de las funciones. F de x, 3x más 2, y g de x más 3 sobre 2x más 1. ¿Ya? ¿Cómo se representa una composición de función? Puede estar así, f o g, y es composición de función. F o g de x también es lo mismo, o f de g de x. Aquí vamos a hacer f o g de x es igual que en f de x reemplazo g de x. Eso significa. Por eso hemos puesto que f, como g de x es igual a x más 3 sobre 2x más 1, reemplazo. Apliquemos. La ecuación es 3 por x. En vez de x va x más 3 sobre 2x más 1 y más 2. Multiplico 3 por x, 3x, más 3 por 3, 9, sobre el mismo denominador 2x más 1 y más 2. Saco el que les contiene el denominador, es 2x más 1, me queda 7x más 11 sobre 2x
Miren, y eso sería ya lo que es una composición de funciones. Como aspectos básicos tenemos lo que es una función, que es función lineal y función afín. Función lineal es cuando una recta pasa por el centro, es una función lineal. Se representa como mx. Y función afín es también una recta, esta no hay necesidad que pase por el centro y se caracteriza por tener tres aspectos. Es creciente cuando el valor de m, que en mx más b es mayor que 0. Decreciente cuando m es menor que 0 y constante cuando m es igual a 0. Aquí tenemos un ejemplo del tipo de función, que sería f de x es igual a m de x. Dice, sea la función f de x más 1 construye una tabla de valores, graficar, una su dominio y rango. Miren, aquí nosotros para tabla de valores podemos dar valores los que nosotros queramos. Porque una recta con dos valores se puede crear. Aquí hemos dado cuando vale x menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y reemplazamos, miren, es como evaluación en la función. Si vale menos 2, entonces digo, en vez de x va menos 2 más 1, me da menos 1. Pongo el valor de y. Si vale menos 1, menos 1 más 1, 0. Si vale 0, 0 más 1, 1. Si vale 1, 1 más 1, 2. Si vale 2, 2 más 1, 3. Esta es la función en sí. Y esos puntos ubicamos en un plano cartesiano y nos queda esa recta. El dominio de la función son todos los reales. ¿Por qué? Porque x puede tomar cualquier valor. Siempre va a dar una solución. Y el rango de la función también son todos los reales. ¿Por qué? Porque si yo doy un valor a x, me da otro valor numérico y también que está en el campo de los reales. En la función cuadrática tenemos las siguientes características. Siempre va a ser como gráfica una parábola, que si es abierta hacia arriba, se llama cóncava. Y si el valor de a, que es el que está con x cuadrado, es mayor que 0. ¿Ya? Y si está hacia abajo la abertura, en este caso es cóncava hacia abajo, y el valor de a es menor que 0. Tenemos aquí que el dominio de una función cuadrática son todos los reales y el rango se termina por esta fórmula. Se ha puesto aquí un pequeño problemita. Ustedes pueden ver que nos da una función f de t que es 8t menos t cuadrado. Nos pide algunos aspectos. Entonces, resolvemos, igualamos a 0 la función. Aplicamos la fórmula general hasta que nos dé el valor de tiempos, tanto que el tiempo 1 vale 0 y el tiempo 2 vale 8. Y encontramos, como aquí está la función cuadrática, que ven aquí ustedes, los valores, reemplazo acá en esta el vértice y me queda aquí una altura máxima, su tabla de valores, su respectiva gráfica. Es una parábola, se demora 4 segundos y 6 metros y el de 8 segundos. Por último, lineamientos generales, no se olviden de esto. En comunicación oficial, cartera en línea, cafetería virtual, lo que es área social, todas inquietudes para un trabajo colaborativo. Les agradecemos. Muchas gracias.